Por el amor de Dios, Arturo, mira lo que has hecho. El grito de Claudia retumbó en las paredes del comedor, opacando el suave tintineo de los cubiertos de plata y haciendo que el aire, cargado con el aroma a cerdo asado y romero, se volviera irrespirable de golpe. Mi mano, esa mano vieja llena de manchas hepáticas y temblores que ya no puedo controlar, seguía suspendida en el aire sosteniendo el tenedor vacío. Abajo, en la inmaculada alfombra beige, yacía el trozo de carne que se me había resbalado, ahora manchando el tejido con una salsa oscura y brillante. Pero lo que me partió el alma no fue el grito, ni la vergüenza de mi torpeza, ni siquiera el hambre atroz que me retorcía las tripas desde el desayuno. Lo que me detuvo el corazón fue ver cómo Duque, el enorme Golden Retriever de la familia, se abalanzaba sobre mi trozo de carne caído. Nadie lo detuvo. Al contrario, mi hijo Roberto, mi sangre, simplemente apartó la mirada hacia la ventana, fingiendo que la lluvia de noviembre era más interesante que la humillación de su padre. «Es que eres imposible», continuó Claudia, poniéndose de pie con tal brusquedad que su silla chilló contra el parquet. «Te servimos, te cuidamos, te damos un techo, y ni siquiera puedes comer como una persona civilizada sin arruinar la decoración». Bajé la mirada hacia mi plato. Estaba limpio, dolorosamente limpio. No porque hubiera comido, sino porque apenas me habían servido una cucharada de puré y 2 judías verdes. «Es por tu hipertensión, papá», había dicho Roberto al inicio de la cena, sirviéndose él mismo una ración copiosa de asado. Llevaba 3 días sintiendo que mi estómago se pegaba a mi espalda. Miré al perro. Duque masticaba con satisfacción el trozo de lomo, ese pedazo jugoso y tierno que yo había intentado alcanzar con desesperación porque sentía que me desmayaba. El animal se relamió, y luego, como si fuera la burla final del destino, Claudia tomó otro trozo de carne de la fuente central, uno hermoso, humeante, y lo dejó caer al suelo justo al lado del hocico del animal. «Buen chico, Duque, tú sí te portas bien», dijo ella, con una voz melosa que jamás había usado conmigo en los 6 meses que llevaba viviendo allí. Sentí una lágrima caliente y solitaria trazar un camino por los surcos de mi mejilla. El silencio en la mesa era ensordecedor. Mis nietos miraban sus teléfonos, ajenos a la tragedia de un hombre de 75 años que se estaba volviendo transparente en su propia cabecera. Intenté hablar, pero la voz se me quebró en la garganta seca. Quería decirles que yo compré esa mesa, que yo pagué la carrera de Roberto trabajando doble turno en la fábrica, que esa carne que el perro devoraba costaba lo que yo ganaba en un día entero hace 40 años, pero solo salió un gemido ahogado. Empujé el plato vacío, la porcelana blanca brillando bajo la lámpara de araña como un ojo acusador. Me miraron con fastidio, como se mira a una mancha de humedad en la pared que no se quita con nada. El perro eructó. Roberto sonrió levemente al animal. Y yo sentí que algo se rompía dentro de mi pecho, algo fundamental, como la viga maestra de un edificio que colapsa. Apreté los puños sobre el mantel, mis nudillos blancos por la presión, sintiendo la mirada de desprecio de mi nuera clavada en mi nuca. ¿En qué momento mi vida se redujo a esto? ¿Cómo es posible que un perro tenga más dignidad y derecho a alimentarse en esta casa que el hombre que la construyó? Espera, detengamos esta escena un momento. Congela la imagen de mi nuera con el dedo acusador en alto, de mi hijo cobarde mirando la lluvia, y del perro lamiéndose los bigotes con la grasa del asado que me negaron. ¿Cómo llegamos a este abismo? ¿Cómo pasó don Arturo, el respetado capataz, el padre abnegado, a ser este viejo invisible que llora frente a un plato vacío mientras alimentan a la mascota? La crueldad no nace de la noche a la mañana, se cocina a fuego lento, como ese asado maldito. Déjame contarte desde el principio, antes de que el hambre me robara el orgullo, cuando todavía creía que la familia era el refugio más seguro del mundo. Todo comenzó hace apenas 8 meses, aunque parecen siglos. Yo vivía en mi casa de toda la vida, esa de la calle Los Álamos con el jardín de hortensias que a mi difunta esposa, Elena, tanto le gustaba cuidar. La casa era grande, sí, quizás demasiado grande para un solo hombre y sus recuerdos, pero era mía.
Cada ladrillo tenía una historia. Allí habíamos criado a Roberto, allí había velado a Elena cuando el cáncer se la llevó. Las paredes olían a cera de abejas y a café recién hecho, no a este ambientador químico de pino que usa Claudia y que me hace estornudar. Recuerdo la tarde del domingo en que vinieron a verme. No era habitual. Roberto solía llamar una vez al mes, siempre con prisa, siempre con un «te dejo papá, que entro a una reunión». Pero ese domingo aparecieron los dos, con una tarta de manzana de la pastelería fina y sonrisas que no les llegaban a los ojos. Yo estaba en el patio, podando los rosales, luchando un poco con la tijera, porque la artritis ya empezaba a morderme las articulaciones los días de humedad. Al verlos entrar, sentí esa alegría tonta de los padres que siempre esperan, esa esperanza de que, finalmente, se acordaran de que existes. «Papá», exclamó Roberto abriendo los brazos, «pero mira cómo estás, trabajando como un mulo a tu edad, no puede ser». Me quité los guantes de jardinería, sacudiendo la tierra. Me sentía fuerte, capaz. A mis 75 años, todavía me afeitaba cada mañana y me vestía con camisa planchada, aunque no fuera a salir. La dignidad, decía Elena, es lo último que se pierde. Nos sentamos en el porche. Claudia servía la tarta con movimientos elegantes, observando la casa, no con cariño, sino con esa mirada calculadora de un tasador inmobiliario. Yo no lo vi entonces. Estaba demasiado ocupado disfrutando de la compañía, sirviéndoles café en la vajilla buena, esa que tenía el filo de oro. «Papá, tenemos que hablar», dijo Roberto, dejando la taza sobre el plato con un tintineo suave. «Estamos preocupados por ti. Esta casa es enorme, las escaleras, el jardín, es peligroso. ¿Y si te caes? ¿Y si te pasa algo y estás aquí solo?» «No estoy solo», respondí, señalando las fotos de Elena y las suyas sobre la repisa. «Además, mis vecinos, los García, tienen llave». Claudia intervino entonces, poniendo su mano sobre la mía. Su piel estaba fría, pero su tono intentaba irradiar un calor maternal que me resultó extraño viniendo de ella. «Arturo, querido, no se trata solo de seguridad, se trata de familia. Roberto te echa de menos, los niños crecen sin su abuelo. Tenemos esa casa tan grande en la urbanización nueva, con la habitación de invitados en la planta baja, con baño propio, jardín. Queremos que vengas con nosotros, que descanses, que te dejes cuidar. Ya has trabajado mucho toda tu vida. Vende esto, olvídate de las goteras y los impuestos y ven a vivir como un rey con nosotros». Vivir como un rey. Esa frase resonó en mi cabeza mientras miraba las hortensias. La soledad, a veces, pesa más que el cemento. Las noches eran largas y el silencio de la casa vacía a veces gritaba el nombre de mi esposa. La idea de desayunar con mis nietos, de ver las noticias con mi hijo, de ser parte de un hogar vivo otra vez, fue un canto de sirena irresistible. Pensé en los domingos de paella, en ayudar con las tareas escolares, en ser útil. No sabía que la habitación de invitados pronto se convertiría en el cuarto de los trastos donde duerme el abuelo, ni que dejarse cuidar significaba perder el control de mi pensión, de mis decisiones y finalmente de mi propio plato de comida. «¿De verdad?», pregunté, con la voz temblorosa por la emoción, no por la edad. «No quiero ser una carga». «Jamás serás una carga, papá», prometió Roberto, apretándome el hombro. «Eres el pilar de la familia. Queremos devolverte todo lo que nos diste». Firmé la venta de mi casa 2 semanas después. El dinero fue directamente a una cuenta mancomunada para facilitar las gestiones, dijeron. Empaqué 40 años de vida en 4 cajas de cartón. Dejé atrás los rosales de Elena. Dejé atrás a mis vecinos. Y me subí al coche de Roberto con una maleta y el corazón lleno de ilusiones, sin saber que estaba entrando voluntariamente en una jaula de oro donde el perro tendría más jerarquía que yo. Los primeros días fueron una mentira dulce. Me sentaban en la cabecera, me preguntaban mi opinión. Pero la novedad del abuelo en casa se desgastó más rápido que la suela de un zapato barato.
A la tercera semana, la habitación de la planta baja se inundó misteriosamente, y me movieron al cuarto pequeño de arriba, el que no tiene ventanas grandes, el que solía ser un despacho. Luego dijeron que la televisión les molestaba para estudiar a los niños, así que dejé de verla en el salón. Poco a poco me fui convirtiendo en una sombra que se deslizaba por los pasillos, evitando hacer ruido para no molestar a Claudia, que siempre parecía tener dolor de cabeza cuando yo entraba en la habitación. Pero el cambio más cruel fue con la comida. Empezó sutilmente. El médico dice que menos sal, menos grasa, menos cantidad por la digestión. Y yo, confiado, asentía, hasta que las porciones se volvieron ridículas y el hambre se instaló como un inquilino permanente en mi vientre. Y mientras mi cinturón necesitaba nuevos agujeros para sostener mis pantalones, veía cómo Duque engordaba con las sobras de banquetes que a mí se me prohibían. Hoy, antes de la cena, escuché a Claudia en la cocina hablando por teléfono. No sabía que yo estaba en el pasillo, buscando un vaso de agua. «Es agotador, mamá», decía ella. «Sí, el viejo. No se entera de nada, pero come como si tuviera 15 años, y encima se queja. Ojalá Roberto no lo hubiera traído. Pero bueno, el dinero de la venta de su casa nos vino genial para reformar la piscina. Ya veremos qué hacemos con él en verano. Quizás una residencia, si es que nos alcanza». Me quedé helado, con el vaso vacío en la mano. El viejo, el dinero, residencia. Volví a mi cuarto temblando, no de frío, sino de una rabia negra y profunda. Me miré al espejo y vi a un hombre derrotado. Pero entonces, al bajar a cenar y ver ese asado, algo primitivo despertó en mí. Era hambre, sí, pero también era dignidad herida. Y cuando el perro recibió ese trozo de carne, cuando la risa de mi familia celebró la gula del animal mientras ignoraban mi súplica silenciosa, supe que algo tenía que cambiar. El plato roto no fue un accidente. O quizás sí, pero el estruendo de la porcelana contra el suelo ha despertado algo más que al perro. Ha despertado al Arturo que construyó una vida con sus propias manos y que no piensa irse de este mundo rogando por migajas. La mañana siguiente al incidente del asado, amaneció con un gris plomizo que se colaba por la única ventana pequeña de mi habitación, esa que da al patio de servicio y por donde entran los olores de la basura de los vecinos. Me despertó el frío. No ese frío fresco y vivaz de las mañanas de campo, sino una humedad rancia que se te mete en los huesos y hace que las viejas fracturas de la fábrica canten de dolor. Toqué el radiador junto a mi cama. Estaba helado, como un cadáver de metal. Sabía, porque lo había escuchado, que la calefacción central de la casa estaba encendida desde las 6 de la mañana, pero la llave de paso de mi cuarto parecía estar averiada permanentemente. Suspiré, viendo mi propio aliento condensarse en el aire, y busqué a tientas el cardigan azul marino que Elena me tejió 2 años antes de morir. Los puños estaban deshilachados y tenía un agujero en el codo, pero todavía olía, muy levemente, a su perfume de lavanda, o tal vez era mi imaginación desesperada buscando un consuelo. Bajé las escaleras con la lentitud que imponen las rodillas gastadas, aferrándome a la barandilla de madera pulida que yo mismo había barnizado el primer mes que llegué en un intento patético de ser útil. El aroma a café recién molido, tostado y rico invadió mis sentidos, haciéndome salivar. Al entrar en la cocina, la escena era de revista. Una isla de mármol inmaculada, luz cálida bajo los armarios y mis nietos, Sofía y Lucas, desayunando cereales importados con leche de almendras. Claudia estaba de espaldas cortando fruta tropical con un cuchillo de cerámica. «Buenos días», dije, tratando de que mi voz sonara firme a pesar de la punzada de hambre que sentía. Nadie respondió. Sofía ni siquiera levantó la vista de su tableta. Lucas murmuró algo ininteligible con la boca llena. Claudia siguió cortando mango. Me acerqué a la encimera, buscando la cafetera. Estaba vacía. «Se acabó el café, Arturo», dijo Claudia sin girarse, como si tuviera ojos en la nuca. «¿Tienes té en la alacena?» Abrí el armario. Allí, en una esquina, había una caja de té genérico de esos que tiñen el agua pero no tienen sabor.
Saqué una bolsita, la misma que había usado ayer por la tarde y que había dejado secar sobre una servilleta, porque la semana pasada Claudia me había echado en cara que gastaba demasiados insumos. Mientras esperaba que el agua del grifo se calentara en el microondas, porque no me permitían usar la Cafetel Express por ser muy complicada, observé a mi hijo entrar en la cocina. Roberto lucía impecable con su traje italiano, ese que costó más que mi operación de cataratas. «Papá, por favor, no hagas ruido con la taza, me estalla la cabeza», fue su saludo mientras besaba la frente de Claudia y le daba un mordisco a una tostada con aguacate y salmón. Me senté en la esquina más alejada de la mesa, sumergiendo mi bolsita de té reutilizada en el agua tibia, viendo cómo el líquido se tornaba de un color ámbar pálido y triste. Miré mis manos, callosas, con las uñas gruesas y amarillentas, y luego miré las manos suaves de mi hijo. Recordé con una claridad dolorosa el invierno del 88. Roberto quería ir al viaje de fin de curso a Bariloche. Yo no tenía el dinero. Trabajé 3 meses seguidos en el turno de noche de la fundición, respirando humo y tragando polvo de metal, llegando a casa con los ojos rojos y la espalda destrozada, solo para que él no fuera el único chico de su clase que se quedara atrás. Comí arroz y huevo durante semanas para que él pudiera tener su campera de nieve nueva. «Roberto», dije suavemente, rompiendo el pacto de silencio que parecía reinar sobre mi existencia, «necesito hablarte de mis gafas. Ya no veo bien las letras del periódico y me duele la cabeza cuando intento leer la Biblia por las noches. Creo que necesito cambiar la graduación». El silencio que siguió fue espeso. Roberto dejó su tostada y miró a Claudia. Ella dejó el cuchillo con un golpe seco sobre la tabla. «Otra vez con eso, Arturo», suspiró ella, girándose con una expresión de martirio, limpiándose las manos en un trapo de lino. «Acabamos de pagar la matrícula del colegio bilingüe de los niños, y el seguro del coche subió. No estamos para gastos superfluos ahora. ¿Para qué necesitas ver mejor, si te pasas el día sentado mirando la pared?» «Para leer, Claudia, es lo único que me queda», respondí, sintiendo cómo la humillación me subía por el cuello como una fiebre. «Papá, no empieces», intervino Roberto, mirando su reloj. «Ya veremos el mes que viene. Trata de no forzar la vista y ya está. No seas caprichoso». «¿Caprichoso?». La palabra me golpeó más fuerte que una bofetada. Yo, que había caminado 5 kilómetros diarios para ahorrar el pasaje del autobús y comprarle sus libros de medicina. Yo, que nunca me compré un traje nuevo para que él tuviera los mejores. Ahora, pedir unas gafas era un capricho. En ese momento sonó el timbre, una melodía alegre que contrastaba con la atmósfera fúnebre de la cocina. Claudia cambió su rostro al instante, iluminándose con una sonrisa que yo no veía hacía meses. «Debe ser el repartidor», exclamó, corriendo hacia la entrada. Regresó arrastrando una caja enorme, con el logotipo de una tienda de mascotas de lujo. Roberto se levantó para ayudarla, curioso. Los niños también dejaron sus pantallas. Todos se congregaron alrededor de la caja como si fuera Navidad. Yo me quedé en mi esquina, sorbiendo mi té insípido, invisible otra vez. «Mira, Roberto, es la cama ortopédica para Duque», dijo Claudia con voz chillona de emoción, sacando un colchón grueso de espuma viscoelástica, forrado en terciopelo gris. «Leí que los Golden Retrievers sufren de displasia de cadera. Esto tiene calefacción integrada y masajeador suave. Le va a encantar al gordo». «Se ve increíble, amor. ¿Cuánto costó?», preguntó Roberto acariciando la tela suave. «Oh, estaba en oferta, solo $300. Una ganga para la salud del perro, ¿no crees? Se lo merece». $300, el precio exacto de mis gafas nuevas. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Miré la cama del perro, con su calefacción integrada, y pensé en mi radiador frío. Pensé en el colchón de mi cuarto, hundido en el centro, donde mi columna vertebral gritaba cada noche. Miré a mi hijo, esperando que dijera algo, que notara la obscenidad de la situación, que se diera cuenta de que su padre tenía frío y no podía ver mientras el perro iba a dormir en terciopelo con calefacción. Roberto miró la cama, luego me miró a mí de reojo, fugazmente. Vi la vergüenza en sus ojos, pero duró solo un segundo. Enseguida, la cobardía ganó.
Sonrió a su esposa y dijo, «Sí, Duque se lo merece, es parte de la familia». Me levanté. Las piernas me temblaban tanto que tuve que apoyarme en la mesa. El ruido de la silla arrastrándose hizo que Claudia me mirara con fastidio. «¿A dónde vas, Arturo? ¿No has terminado tu té?» «No tengo hambre», mentí. Tenía un hambre voraz, pero el asco era mayor. «Voy a mi cuarto. Creo que me voy a acostar un rato. Hace frío aquí». «Pues tápate bien, que no quiero que te resfríes y nos pegues algo», dijo ella volviendo su atención a la caja, donde ahora sacaba un juguete de goma con forma de hueso. Subí las escaleras, cada peldaño pesando 1 tonelada. Escuchaba las risas abajo, llamando al perro para que probara su cama nueva. Entré en mi habitación, esa celda helada pintada de blanco, y me senté en el borde de la cama. Mis ojos se posaron en la mesita de noche, donde tenía una foto vieja, en blanco y negro. Éramos Elena y yo, jóvenes, pobres, con Roberto en brazos, recién nacido. En esa foto yo llevaba una camisa remendada, pero sonreía con un orgullo infinito. «Todo por él, vieja», le solía decir a Elena. «Nuestro hijo será un doctor, un señor, no pasará lo que pasamos nosotros». Tomé la foto y pasé el dedo por el cristal. Una lágrima cayó sobre el marco. No lloraba por la pobreza de antes, lloraba por la pobreza de ahora, esa pobreza del alma que habitaba en esta casa de lujo. Me quité las gafas viejas con una patilla pegada con cinta adhesiva y las dejé sobre la mesa. Todo se volvió borroso. El cuarto, la ventana, mi futuro. Abajo, escuché a Duque ladrar de felicidad, un ladrido lleno satisfecho. Me acosté vestido, con zapatos y todo, y me cubrí con la manta fina, ovillándome como un niño asustado. El frío de la habitación me calaba, pero el frío que sentía en el pecho era mortal. Me di cuenta de que no solo era invisible, era algo peor, era un estorbo, un mueble viejo que desentona con la decoración moderna y que nadie sabe dónde tirar. Y mientras el perro disfrutaba de su masajeador de $300, cerré los ojos y recé, no para que Dios me diera gafas nuevas, sino para que me diera la fuerza de no odiar a la sangre de mi sangre. O quizás, solo quizás, para que me diera el valor de hacer algo terrible. Pasaron 3 días desde el incidente de las gafas y la cama ortopédica. 3 días en los que me convertí en un fantasma que flotaba por la casa, tratando de no hacer ruido, de no respirar demasiado fuerte, de no existir. Pero esa noche, la noche del viernes, la casa vibraba con una energía eléctrica y hostil. Era el cumpleaños 40 de Roberto. Habían contratado un servicio de catering. Había camareros con chalecos negros moviéndose como hormigas eficientes, bandejas de plata con canapés que olían a gloria y botellas de vino francés que costaban más que mi pensión de 6 meses. Yo estaba en mi cuarto, sentado en la silla de madera dura, con las manos cruzadas sobre el regazo, vestido con mi mejor traje. Era un traje gris marengo, pasado de moda, con las solapas un poco anchas para el gusto actual, pero estaba limpio y planchado. Me había afeitado con cuidado, cortándome un poco en la barbilla por culpa de la vista cansada y el pulso tembloroso. Quería bajar, quería abrazar a mi hijo, quería estar presente. Al fin y al cabo, yo le había enseñado a andar, yo le había comprado su primera bicicleta, yo había estado ahí cada año de su vida. ¿Cómo no iba a estar en su 40 cumpleaños? La puerta se abrió de golpe sin que nadie llamara. Era Claudia. Llevaba un vestido de seda rojo sangre que se ajustaba a su figura como una segunda piel, y joyas que destellaban con agresividad bajo la luz pobre de mi bombilla. Me miró de arriba abajo y su expresión fue de puro horror, como si hubiera encontrado una rata muerta en la alfombra. «¿Qué haces vestido así, Arturo?», preguntó, cerrando la puerta tras de sí para que el ruido de la fiesta no entrara. «Es el cumpleaños de mi hijo», respondí, poniéndome de pie con dificultad, alisando mi chaqueta. «Voy a bajar a felicitarlo». Claudia soltó una risa seca, breve, carente de cualquier humor. Se acercó a mí, invadiendo mi espacio personal, oliendo a perfume caro y a desprecio. «No, Arturo,
No vas a bajar. Mira cómo estás. Ese traje huele a naftalina y a viejo. Tienes una mancha de sangre seca en la barbilla. Hay gente importante abajo. El jefe de Roberto, sus socios del club de golf, gente de nivel. No podemos permitir que te vean temblando y soltando incoherencias o tirando las copas como hiciste con la cena el otro día. No vas a arruinar la noche de Roberto. Soy su padre, dije, y mi voz sonó ronca, débil, casi una súplica. Solo quiero darle un abrazo. No comeré nada si no quieres. Me quedaré en una esquina. Que no, siseó ella, sus ojos inyectados en una furia fría. Roberto está de acuerdo. Él prefiere que descanses. Te he subido esto. Me tendió un plato de plástico. En él había 2 sándwiches de jamón y queso, con el pan ya un poco seco en los bordes y una manzana golpeada. Cena y acuéstate. Y por lo que más quieras, no salgas de aquí. Si alguien pregunta, diremos que no te sientes bien. No nos avergüences. Salió dando un portazo y giró la llave desde fuera. Escuché el clic metálico del cerrojo y sentí que ese sonido cerraba no solo la puerta, sino el último capítulo de mi dignidad. Me dejé caer en la cama, mirando los sándwiches. El hambre me mordía el estómago, un hambre física y dolorosa, pero el nudo en la garganta no me dejaba tragar. Pasaron las horas. La música subía desde el salón, risas, brindis, el tintineo de la felicidad ajena. Necesitaba ir al baño. Giré el pomo. Cerrado. Me habían encerrado como a un animal peligroso. La desesperación y la vejiga llena me hicieron golpear la puerta. ¡Abran, por favor!, grité golpeando con mis puños débiles. Nadie vino. La música estaba demasiado alta. Esperé, aguantando las lágrimas y el dolor físico, hasta que sentí que la fiesta disminuía un poco su intensidad. Debían estar cenando. Volví a probar el pomo. Esta vez se vio. Claudia, en su prisa o su arrogancia, no había girado la llave del todo la segunda vez que subió a buscar algo, o quizás el viejo mecanismo había fallado. Salí al pasillo oscuro. Necesitaba ir al baño, pero también necesitaba agua. La sed era insoportable. Bajé las escaleras como un ladrón en mi propia casa, aferrándome a las sombras. Desde la barandilla del primer piso tenía una vista perfecta del comedor principal. La mesa era un espectáculo de velas y flores. Roberto presidía la cabecera, riendo con una copa de vino en la mano. A su lado, el jefe, un hombre corpulento y ruidoso. Y a sus pies estaba Duque. Me detuve, hipnotizado por la escena. El camarero trajo la fuente principal, solomillo Wellington. El aroma a hojaldre, paté y carne de primera calidad subió hasta mí, mareándome. ¡Qué banquete, Roberto!, exclamó el jefe. Pero mira quién nos mira con esos ojos tristes. El perro tiene hambre. Roberto rió, una risa servil y complaciente. Duque siempre tiene hambre, señor. Es un pozo sin fondo. Pues que coma como un rey. Es el cumpleaños del dueño, gritó el jefe, tomando un trozo entero de solumillo de la fuente, una pieza que costaría $50 en cualquier restaurante, y lanzándola al aire. Duque saltó con agilidad y atrapó la carne en el aire. Los aplausos estallaron. ¡Bravo!, gritó Claudia, aplaudiendo con entusiasmo. ¡Otra vez! ¡Otra vez! Vi cómo le daban otro trozo, y otro, trozos de carne tierna, jugosa, perfecta. Y yo recordé mis sándwiches de pan seco arriba, recordé el hambre que me despertaba por las noches, recordé que yo había pagado la carrera de medicina de Roberto vendiendo las joyas de su madre, y ahora él alimentaba al perro con manjares mientras a mí me encerraba con llave. En ese instante, uno de los invitados alzó la vista y me vio. Era un hombre mayor, canoso, quizá el único de mi generación en esa mesa. «Roberto», dijo el hombre señalando hacia arriba, «creo que tu padre ha bajado». El silencio cayó sobre la mesa como una guillotina. Roberto se giró y me vio. Pálido, demacrado, agarrado a la barandilla como un náufrago. Claudia se puso tensa. «Papá», empezó Roberto poniéndose rojo de vergüenza, «te dije que descansaras». «Tenía sed», dije. Mi voz salió clara, extrañamente firme en medio del silencio. «Y tenía que ir al baño. Me dejasteis encerrado».
Un murmullo incómodo recorrió a los invitados. «Oh, no», intervino Claudia rápidamente con una sonrisa nerviosa y falsa. «El abuelo se confunde. La puerta se atasca a veces, Arturo, ya lo sabes. Ven, vamos arriba». Ella subió las escaleras corriendo, sus tacones clavándose en la madera como puñales. Me agarró del brazo con una fuerza que me hizo daño, clavándome las uñas disimuladamente. «¡Qué vergüenza!», me susurró al oído con veneno puro mientras me empujaba hacia arriba. «Nos has dejado en ridículo. Mañana mismo llamo a la residencia pública. No me importa si hay lista de espera. Te vas de aquí». Me empujó dentro de la habitación y esta vez escuché el cerrojo girar 2 veces, asegurándose bien. Me quedé de pie en la oscuridad. Abajo, las risas volvieron, un poco forzadas al principio, luego estruendosas. Escuché al jefe decir: «Es duro cuando pierden la cabeza, Roberto. Hiciste bien en no dejarlo bajar, arruinan el ambiente». Y entonces sucedió. No lloré. Por primera vez en meses no lloré. Sentí como algo caliente y duro se solidificaba en mi pecho. El dolor, que había sido una niebla constante, se cristalizó en una claridad absoluta. Me acerqué a la ventana y miré mi reflejo. Ya no vi al viejo triste. Vi a un hombre que había sobrevivido a crisis económicas, a la muerte de su esposa, a trabajos forzados. «Residencia pública», había dicho, «te vas de aquí». Me senté en la cama, pero no para dormir. Me quité la chaqueta y con manos que de repente habían dejado de temblar, busqué en el forro interior de mi vieja maleta, de cuero que estaba tirada en el fondo del armario bajo una pila de mantas viejas. Rasgué la tela con mis propias uñas, hasta que mis dedos tocaron el papel frío y suave que había escondido allí el día que me mudé. Una intuición de viejo zorro que Elena me había susurrado desde el más allá. Saqué el sobre amarillo. Dentro no había dinero. Había algo mucho más peligroso. Era el documento original de la venta de mi casa. Pero no solo eso. Había una cláusula, una pequeña cláusula en el contrato de donación del dinero a Roberto que mi viejo amigo, el notario Martínez, había insistido en poner. Usufructo vitalicio y revocación por ingratitud o maltrato. Roberto, en su prisa por coger el dinero y reformar la piscina, ni siquiera lo había leído bien. Yo tampoco quería usarlo nunca. Pensé que era un papel inútil, una formalidad desconfiada. Encendí la pequeña lámpara. Leí las letras pequeñas. Revocación total de la donación. Abajo, escuché al perro ladrar, feliz, lleno, amado. «Come, Duque, come», susurré a la oscuridad, y una sonrisa torcida, una sonrisa que no me conocía, apareció en mi rostro. «Disfruta del solomillo, porque va a ser la última cena cara que esta familia va a pagar con mi dinero». Busqué en mi bolsillo el viejo teléfono móvil de teclas grandes que ellos creían que estaba descargado y sin saldo. Lo encendí. Tenía una raya de batería. Marqué el número de Martínez, sabiendo que, aunque fuera viernes por la noche, él contestaría. Él siempre supo que este día llegaría. «Diga», la voz adormilada de Martínez sonó al otro lado. «Despierta, viejo amigo», dije, mirando la puerta cerrada con una calma terrorífica. «Mañana es sábado, pero necesito que trabajes. Vamos a ejecutar la cláusula. Y quiero que sea rápido. Quiero que les duela». Colgué el teléfono. Abajo, alguien brindaba por la familia. Yo me ajusté la corbata. La familia había muerto. Ahora solo quedaba el acreedor, y venía a cobrar la deuda, con intereses. La mañana del sábado amaneció con una luz cruda, despiadada, que entraba a raudales por los ventanales del salón, iluminando sin piedad los restos del naufragio de la noche anterior. Copas con fondos de vino tinto manchando la mesa de roble, servilletas de lino arrugadas por el suelo y el olor inconfundible a alcohol rancio y perfume barato estancado en el aire. Yo bajé las escaleras a las 9 en punto. No llevaba el pijama raído ni la ropa de estar por casa. Llevaba mi traje gris, el mismo que me prohibieron lucir en la fiesta, y mi vieja maleta de cuero en la mano. El peso de la maleta me tiraba del brazo, pero extrañamente me sentía más ligero que en los últimos 6 meses. En la cocina, la escena era patética. Roberto, con una bata de seda abierta sobre el pecho y ojeras profundas, bebía agua directamente de la botella,
con la mano temblorosa por la resaca. Claudia estaba sentada en la isla, con gafas de sol puestas dentro de casa, masajeándose las sienes. Ninguno me vio entrar. Yo seguía siendo invisible. Dejé la maleta en el suelo con un golpe seco. El sonido resonó como un disparo en la cocina silenciosa. Ambos saltaron. Claudia se bajó las gafas hasta la punta de la nariz y me miró con incredulidad. «¿Qué haces levantado tan temprano, Arturo? Y con esa maleta, ¿a dónde crees que vas?» Su tono era de fastidio, como quien habla con un niño que se ha escapado de la cama. «Me voy», dije. Una frase simple, 2 sílabas que contenían un universo de dolor y liberación. Roberto soltó una risa nerviosa tapando la botella de agua. «¿Te vas? ¿A dónde vas a ir, papá? No tienes casa, no tienes dinero. No seas dramático, anda. Sube a tu cuarto que hoy viene la de la limpieza y no queremos estorbos». En ese preciso instante, el timbre de la puerta principal sonó. No fue un toque tímido, fue un timbrazo largo, insistente, autoritario. «¿Quién demonios es a estas horas?», bufó Claudia, bajándose del taburete. No hizo falta que abriera. Yo había dejado la puerta sin echar el pestillo al bajar. La puerta se abrió y entraron 2 figuras. El primero era Martínez, mi notario y amigo desde hace 40 años, con su maletín bajo el brazo y el rostro serio como una lápida. Detrás de él, 2 hombres con uniforme de mudanza. «¿Pero qué es esto?», gritó Roberto, poniéndose rojo de ira. «Esto es propiedad privada, fuera de mi casa». «Buenos días, Roberto», dijo Martínez, con una calma glacial ignorando los gritos. «No estamos aquí de visita. Estamos aquí para ejecutar un acta notarial». Roberto se volvió a mirar a Martínez, luego a mí, y una sombra de miedo cruzó sus ojos por primera vez. «¿De qué hablas? Papá, diles que se vayan». Di un paso adelante. Mis manos ya no temblaban. Me sentía alto, inmenso, recuperando cada centímetro de estatura que la humillación me había robado. «Siéntate, Roberto. Tú también, Claudia». La autoridad en mi voz fue tal que obedecieron instintivamente, como niños regañados. Martínez abrió su maletín sobre la encimera de mármol, apartando con asco un plato sucio con restos de caviar seco. «Como saben», empezó Martínez, ajustándose las gafas, «hace 8 meses el señor Arturo desdonó el importe íntegro de la venta de su propiedad, bajo la condición de recibir cuidados, alojamiento digno y manutención en el seno familiar». «Y eso hemos hecho», interrumpió Claudia chillando, con el pánico asomando en su voz. «Vive aquí, come nuestra comida, le lavamos la ropa». «¿Comida?», pregunté suavemente. Miré hacia la esquina de la cocina, donde el plato de Duque, el perro, todavía tenía restos de solomillo de primera calidad de la noche anterior. Luego me señalé a mí mismo. Anoche me encerraron con llave en mi habitación con 2 sándwiches secos mientras el perro comía mejor que yo. Tengo informes médicos, Claudia. Martínez los tiene. Desnutrición leve, anemia. Mi vista ha empeorado porque se negaron a comprarme unas gafas de $300 el mismo día que le compraron una cama ortopédica al perro. Roberto se puso pálido como la cera. Intentó hablar, pero solo salió un balbuceo. «Papá, era temporal. Estábamos ajustando gastos». «Ajustando gastos», repitió Martínez con desprecio. «Reformaron la piscina, compraron un coche nuevo y organizaron una fiesta de $10,000 anoche. La cláusula tercera del contrato de donación es clara: revocación por ingratitud y maltrato. Arturo ha decidido ejecutarla». «¿Revocación?», susurró Claudia, quitándose las gafas de sol por completo. Sus ojos, antes arrogantes, ahora estaban desorbitados por el terror financiero. «¿Qué significa eso?». «Significa», dije yo, acercándome a la mesa, «que quiero mi dinero de vuelta, todo, hasta el último centavo de la venta de mi casa». «No lo tenemos», gritó Roberto, levantándose de golpe desesperado. «Lo invertimos en la casa, está en los fondos a plazo fijo. Si lo sacamos ahora, perdemos una fortuna en penalizaciones. Nos arruinarás». «Ese no es mi problema», respondí, mirándolo a los ojos, buscando al hijo que crié y encontrando solo a un extraño egoísta.
Tienes 30 días para devolver el importe íntegro más los intereses legales. Martínez ya ha presentado la demanda y ha solicitado el embargo preventivo de vuestras cuentas y de esta casa. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el zumbido de la nevera de última generación. Claudia rompió a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de rabia por haber perdido. «¡Eres un monstruo!», me gritó ella. «A tu propia familia, nos vas a dejar en la calle». «No», dije con tristeza, «yo os di un techo, os di una vida, y vosotros me disteis las sobras del perro. La familia, Claudia, se cuida, y vosotros me dejasteis morir de frío y soledad en la habitación de atrás». Martínez cerró el maletín con un chasquido definitivo. «Vámonos, Arturo, el taxi espera». Roberto se abalanzó sobre mí, agarrándome las manos. Estaba llorando de verdad ahora, moco y lágrimas mezclados en su cara de niño asustado. «Papá, por favor, perdóname, cambiaremos, te lo juro, te daré el cuarto grande, despediré al servicio si hace falta para cuidarte yo mismo. No nos hagas esto, soy tu hijo». Le solté las manos con suavidad. Sentí una pena infinita, un agujero negro en el pecho, donde antes había amor incondicional. «Eres mi hijo, Roberto, y por eso me duele más que a nadie. Pero ya es tarde. Aprendí la lección que me enseñasteis. Cada uno debe mirar por lo suyo». Me giré y tomé mi maleta. Caminé hacia la puerta sin mirar atrás. Pasé junto a la cama de lujo de Duque. El perro levantó la cabeza y movió la cola. Me detuve un segundo. Acaricié su cabeza suave. «Tú no tienes la culpa, chico», murmuré. «Tú fuiste el único que me saludaba por las mañanas». Salí de la casa. El aire de la mañana me golpeó la cara, fresco y limpio. No olía a ambientador de pino ni a hipocresía. Olía a libertad. Subí al taxi donde Martínez me esperaba con una sonrisa triste pero orgullosa. «¿A dónde vamos, Arturo?», preguntó el conductor. «Al Hotel Plaza», dije. «Y luego, lléveme a la mejor óptica de la ciudad. Necesito ver el mundo con claridad». 2 horas más tarde, estoy sentado en la terraza de una cafetería en el centro, una de esas con manteles blancos y camareros que llevan pajarita. El sol de mediodía me calienta la cara, un calor real, natural, que penetra en mis huesos y disuelve el frío de esos meses en la habitación oscura. Frente a mí no hay un plato vacío, hay un desayuno completo, huevos revueltos cremosos, tostadas de pan de masa madre crujiente, zumo de naranja recién exprimido y una taza de café humeante, negro y fuerte, como a mí me gusta. Llevo puestas mis gafas nuevas provisionales mientras espero las definitivas. Veo con nitidez las hojas de los árboles moverse con el viento. Veo a la gente pasar, veo los colores vivos de la vida que pensé que ya había terminado para mí. Mi teléfono, el viejo aparato de teclas grandes, vibra sobre la mesa. Es Roberto, otra vez. Lleva llamando 15 veces. Lo miro un momento, viendo el nombre parpadear en la pantalla. Hijo. Recuerdo cuando le enseñé a montar en bici. Recuerdo cuando se graduó. Y recuerdo su mirada vacía mientras yo tenía hambre. Con un movimiento lento y deliberado, apago el teléfono. El camarero se acerca, solícito. ¿Todo a su gusto, don Arturo? ¿Necesita algo más? Sonrío. Es la primera sonrisa verdadera que cruza mi rostro en mucho tiempo. Siento una lágrima resbalar por mi mejilla, pero no es de tristeza, es de paz. La inmensa paz de saber que soy dueño de mi destino otra vez. «No, gracias, hijo», le respondo. Y la palabra hijo suena dulce dicha a un extraño amable. Todo está perfecto. Por primera vez en mucho tiempo, estoy lleno.